Jairo. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar entonces con las presentaciones que tenemos planificadas para el día de hoy. A ver. Bueno, el día de ayer nos quedamos en esta presentación. Entonces nos falta ver un poco de legislación que nos va a ayudar a hacer el registro de generador de desechos peligrosos que también vamos a iniciar el día de hoy. Ya. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en el anexo, ya, no sé, dice, cambia las presentaciones. Si no, le abro desde PowerPoint, desde la presentación. No, ingeniero, Mejor como tiene que habilitar. presentación. Ajá. Ya. Entonces, dos, presentación. Ya. Ya. Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado en el anexo B, que nos da los procedimientos previos para que se licencie una empresa que hace gestión de residuos peligrosos. El día de hoy vamos a ver el anexo C. Entonces es similar al registro de generador de desechos, similar al anexo B, pero este anexo nos da los lineamientos previo al licenciamiento del transporte de materiales peligrosos. Entonces, igual, antes de licenciar un proceso, un proyecto que hace transporte de materiales peligrosos, el SUIA nos solicita que hagamos este procedimiento, este anexo C. Ya, algo importante de este anexo es que solicita un certificado del curso básico de capacitación para conductores de vehículos que transportan productos químicos peligrosos o desechos peligrosos. Entonces, esto es algo que no solicitan ni para registros de generadores de desechos peligrosos ni para gestores. Si es que les voy a poner ahorita dónde pueden encontrar esto. A ver, les voy a compartir ahorita la pantalla. Entonces, vamos a ver dónde está. Ya. Entonces, ustedes van a Google y ponen Ministerio del Ambiente. Ya, este que dice todavía ambiente.gov.es. Ya, aquí ustedes van a esta sección que dice sustancias o desechos peligrosos. Y van a encontrar aquí algunas cosas. Vamos a trabajar con todos estos registros, pero ahorita les voy a indicar en dónde se ven estos cursos para capacitación en transporte de residuos peligrosos que solicita este anexo S. Entonces, si ven aquí que dice requisitos para acceder al curso, entonces aquí hay un link que dice cursos, TENATRAPE. Entonces, el MAE tiene un convenio con esta organización para dar estas capacitaciones. Entonces, si ustedes están licenciando un proyecto o hacen transporte de residuos peligrosos, antes de licenciarse o como requisito de este anexo C, está la capacitación por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, si vienen aquí, van a encontrar las capacitaciones. Y aquí, en esta sección, tienen el cronograma. Entonces, ahorita en este mes no están generadas aún. No hay fechas para este curso, pero vamos a ver, por ejemplo, en agosto se abrió una en Quito. En julio también se abrieron dos en Quito. Y en junio no se abrieron, y bueno, por la pandemia anteriormente, me parece que en marzo fue la última vez que tuvo cursos alrededor de todo el país. De ahí por la pandemia se suspendió y en julio volvieron a abrir, pero en Quito. Entonces,
Aquí deberían ustedes ver el calendario para hacer este curso e inscribirse. Únicamente este es el que está avalado por, o que, o sea, nos sirve para hacer aprobar este anexo C. No hay cómo hacerlo en otro lado. Ya. Bueno, si es que quieren puedo compartirles esta página en el chat para que vean, para que ingresen directamente. Pero bueno, si es que algún rato ya se les pierde, ya saben por dónde ingresar. Ya, ahorita les puse el link en el chat. Ahí esa es la empresa que da estos cursos de transporte. Ya, bueno, entonces de ahí vamos a ver los formularios que son similares al registro de generador de desechos peligrosos y al de gestores. Entonces tenemos la hoja general de información, la de declaración anual. Si recuerdan, todas las fases tenían la obligación de declarar anualmente su gestión. Ya verán, aquí tenemos un formulario de declaración anual de transportes y aquí tenemos un formulario de declaración anual de su generación. Entonces, quienes transportan también generan desechos peligrosos, entonces por eso son dos formularios diferentes. También tenemos el formulario de requisitos específicos. Esto ya es como la parte de residuos específicos del registro de generador de desechos, cómo se los transporta, cómo están almacenados, cómo están etiquetados, etc. Ya. Nosotros tenemos, aparte de, bueno, esto estaba, si recuerdan, en el Acuerdo Ministerial 026. En cuanto a desechos, también tenemos este Acuerdo Ministerial 109 que salió en el 2018. Este acuerdo reforma algunos artículos del 061, pero no deroga completamente el 061. Entonces, hay unos artículos específicos de desechos que, o sea, ahorita solo vamos a ver estos de desechos por, por la temática del curso, pero si están realizando consultoría ambiental, auditorías, estudios, también es importante este acuerdo ministerial. Ya. Bueno, entonces tenemos un listado nacional de productos químicos prohibidos también. Y algo importante es que en el 061, o sea, anteriormente, para sacar el registro de generador de desechos peligrosos, se necesitaba tener el uso de suelo de la empresa. Entonces, el 109 derogó esta obligación. Entonces, es la única obligación del 026 que ya no está vigente, porque lo derogó el 109, esto del uso del suelo. También nos habla del plan de minimización de residuos. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad el día que veamos plan de minimización como tal. Pero todo eso está en el 109. Ya, ahora vamos a ver de manera general este acuerdo interministerial 0323. Este es un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. Entonces, genera un reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud. Entonces, este acuerdo interministerial nos da, vamos a verlo, igual un poco, este acuerdo interministerial, y hay algunas cosas importantes que nos da para los establecimientos de salud. Ya. Entonces, nos da cuáles son los establecimientos que entran dentro de este acuerdo interministerial. Esto sí lo vamos a profundizar un poquito el día de hoy, lo del acuerdo interministerial 323. Ya. Aparte de eso, tenemos las normas CINE. Entonces, estas normas CINE son súper importantes. Estas nos van a servir igual para hacer el registro de generador de desechos peligrosos, la declaración anual, etcétera. Para todo nos van a servir estas normas CINE. Y
Tenemos primero la 2266. Esta norma está expedida para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Entonces, nos habla acerca de todos los requisitos mínimos para hacer el transporte, almacenamiento o manejo. Entonces, también da una clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a su peligrosidad, pero ahora les da números, o sea, hace como clases y divisiones para el CRTIB que vimos el día de ayer. La INE 2266 le da números de clases y divisiones. Y aparte de eso, algo súper importante es que nos da el anexo K, en donde está la incompatibilidad de los compuestos químicos. Entonces, hay varias veces que en documentos nos solicitan la incompatibilidad, por ejemplo, para sacar un registro de generador de desechos peligrosos o para hacer las etiquetas del registro de generador, no solicitan las incompatibilidades químicas. Entonces, eso lo encontramos en el anexo K de la norma INE. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los desechos. Hay algunas preguntas que nos habla de los colores de esta clasificación. Entonces, esperen, déjenme ver. Ya, hay una pregunta, dice, ¿el 0323 forma parte de los acuerdos en la pirámide de Kelsen o reglamentos? Es que bueno, este es un acuerdo interministerial, entonces sería acuerdo, pero da un reglamento. Es que la mayoría de legislación, o sea, los reglamentos que se generan, se emiten mediante acuerdos, entonces sería más bien un acuerdo interministerial. Ya, entonces vamos a ver un video. De los colores. Hay unas 3 preguntas, me parece, de la prueba de la CETEC, en el que le preguntan cuáles son los colores de estas normas INE. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Ya. Traten de poner, o sea, no es necesario, creería yo, que se aprendan todas las divisiones y todas las clasificaciones, pero por lo menos los colores de las clases, eso sí es importante. Entonces vamos a ver cómo clasifica las clases de los residuos peligrosos y los rombos. Este es un video del MAE, del Ministerio del Ambiente, entonces aquí se puede ver cómo está clasificado. A ver, vamos a ver. Hola, hoy vamos a ver los colores de los rombos que se utilizan para embalajes, envases, transporte y manejo de los materiales peligrosos. Un rombo se define como un cuadrado apoyado por uno de sus vértices que contiene los siguientes elementos: el color de fondo, un pictograma o símbolo en la parte superior y el número de la clase en la parte inferior. Estos rombos tienen la finalidad de hacer que los materiales se reconozcan fácilmente a la distancia, que se reconozcan por el aspecto general del símbolo, la forma y el color, y así permitir la identificación rápida de los riesgos que presentan los materiales peligrosos, proporcionar por medio de los colores en los rombos o placas las primeras precauciones en el manejo. Ahora vamos a ver los colores de los rombos en función a su color. El color naranja corresponde a materiales explosivos que los encontramos en la clase 1 del módulo anterior. Ejemplo, dinamita, nitro... inflamable. Ya, perdón. Ahí ya se ve nuevamente el video. Sí, ahí sí se ve, pero está en pausa. Ah, ya. Entonces, bueno, voy a repetirle, no dura mucho este video. Hola,
Hoy vamos a ver los colores de los rombos que se utilizan para embalajes, envases, transporte y manejo de los materiales peligrosos. Un rombo se define como un cuadrado apoyado por uno de sus vértices que contiene los siguientes elementos: el color de fondo, un pictograma o símbolo en la parte superior y el número de la clase en la parte inferior. Estos rombos tienen la finalidad de hacer que los materiales se reconozcan fácilmente a la distancia, que se reconozcan por el aspecto general del símbolo, la forma y el color, y así permitir la identificación rápida de los riesgos que presentan los materiales peligrosos, proporcionar por medio de los colores en los rombos o placas las primeras precauciones en el manejo. Ahora vamos a ver los colores de los rombos en función a su color. El color naranja corresponde a materiales explosivos que los encontramos en la clase 1 del módulo anterior. Ejemplo, dinamita, nitroglicerina, pólvora negra, entre otros. El color rojo corresponde a materiales inflamables. Los podemos encontrar en la clase 2 si son gases, en la clase 3 si son líquidos y en la clase 4 si son sólidos. Los tres tipos de clases los vimos en el módulo anterior. Ejemplo, gas licuado de petróleo, combustibles. El color verde corresponde a gases comprimidos y se los puede ver solo en la clase 2 del módulo anterior. Ejemplo, oxígeno para hospitales y nitrógeno. El color blanco corresponde a materiales tóxicos o venenosos. Estos tipos de materiales los encontramos en la clase 2 si son gases y en la clase 6, que los vimos en el módulo anterior. Ejemplo, cloros, monóxido de carbono, amoníaco. El color amarillo corresponde a materiales oxidantes y se encuentra en la clase 5 del módulo anterior. Un material oxidante es una sustancia que favorece la combustión de otros materiales por aporte de oxígeno. Ejemplo, agua oxigenada. El color azul corresponde a sólidos que desprenden gases inflamables al contacto con el agua. Ejemplo, el carburo de calcio, sodio metálico o fosfuro de aluminio que se utiliza para la fumigación de granos. Tenemos rombos de color amarillo en la parte superior y en la parte inferior de color blanco. Estos corresponden a los materiales radioactivos que los encontramos en la clase 7 del módulo anterior. Ejemplo, uranio, cobalto, compuestos yodados. También tenemos rombos que tienen la mitad superior de color blanco y la mitad inferior de color negro, y corresponde a la clase 8 que vimos en el módulo anterior de materiales corrosivos. Ejemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico e hidróxido de sodio. Finalmente, tenemos rombos que tienen la mitad superior de color blanco con franjas verticales de color negro y la mitad inferior de color blanco, y corresponden a la clase 9 que vimos en el módulo anterior de sustancias y objetos peligrosos varios. Adicionalmente, vamos a aprender algunos símbolos que se utilizan en los rombos, como por ejemplo, el símbolo de explosivo es similar a una bomba explotando. El símbolo de inflamabilidad es similar a una llama de color negro o blanco. El símbolo de no inflamabilidad es similar a un cilindro negro o blanco. El símbolo de tóxico es una calavera y tibias cruzadas. El símbolo de comburentes es similar a una llama sobre un círculo, ambos de color negro. El símbolo de infeccioso son tres medias lunas sobre un círculo de color negro. El símbolo de radioactividad es similar a un trébol y es de color negro. El símbolo de corrosivo son líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal de color negro. El símbolo de sustancias y objetos peligrosos varios tiene 7 franjas verticales en la mitad superior y son de color negro. Muy bien, estos fueron los rombos de seguridad. Muchas gracias por tu atención y no olvides que lo primero es tu seguridad. Ya. A ver, vamos a ver. Hay una pregunta en el chat. Ya. Entonces, bueno, dice, el Código Orgánico del Ambiente es ley orgánica y el reglamento ALCOA forma parte de los reglamentos, son dos diferentes. En este caso, nosotros tendríamos que tomarle en la misma jerarquía al Código Orgánico Ambiental, que es ley orgánica, y también al reglamento ALCOA. Dice, ¿el número del rombo corresponde al tipo de sustancia? Sí. Justo eso vamos a ver aquí estamos en la presentación que estábamos pasando. La norma INEM 2266 divide a los residuos peligrosos en 9 clases. Entonces, los rombos tienen al final un número en donde está cuál es la clase. Clase 1, 2, 3, 4. Aquí sí le da una clase a los explosivos, pero si vemos en
en las tablas de incompatibilidad no los incluye a los explosivos dentro de las tablas, solamente le da la división. Entonces, esa sería la clase 1. Tenemos la clase 2 gases, la clase 3 líquidos inflamables. A ver si alguien estaba atento. ¿De qué color eran los explosivos? Y esa es una pregunta de la CETEC, de la prueba. Naranja. Naranja, sí, muy bien. Esa es una prueba una de las preguntas. La otra es, ¿de qué color son los gases comburentes o las sustancias comburentes? Sí, la clase 5. ¿De qué color son las sustancias comburentes? ¿Alguien se Diego acuerda? negro. Era de color, no, no era negro. ¿Alguien más? Sustancias comburentes. Era el círculo con la llama encima. Blanco, no, casi. Amarillo. Ajá, muy bien. El color es amarillo. Esa es otra pregunta de la CETEC. Es explosivos, el otro es amarillos y la última es el material radioactivo. Entonces, el material radioactivo estaba en la respuesta de la CETEC era blanco. La de radioactivo es la respuesta, pero en realidad son dos colores. Creo que es amarillo y blanco. Ya. Bueno, entonces, esas son las 3 preguntas que les tomo. Pero igual para que tengan conocimiento y puedan reconocer por su color qué tipo de materiales, es bueno saber por lo menos los colores de las 9 clases. Ya, ahora vamos a otra norma INEN, que es la 2288. Entonces, esta norma INEN lo que nos da es la advertencia y la declaración del peligro. Entonces, vamos a ver que en esta norma hay unos cuadritos que nos va diciendo alerta tóxico si se inhala, tóxico si se ingiere, o tóxico si hay contacto con la piel. Entonces, esta norma INEN 2288 nos da esta declaración de peligro, pero nos va a servir para llenar el registro de generador de desechos peligrosos. Ya. Esto nos da la norma INEN 2266. Entonces, aquí el nombre de esta norma, 2288, perdón. El nombre de esta norma INEN es etiquetado de precaución. Ya. Bueno, entonces esto de la normativa nos va a servir muchísimo para, poder conocer todo acerca de cómo se manejan las bases del sistema de gestión integral de residuos. Ya. Ahora vamos a ver de manera general esta legislación de residuos hospitalarios. Y es importante porque se maneja un poco diferente al resto de establecimientos. Entonces, esta es digamos que es una normativa que vamos a verlo ahora de manera general igual, porque tiene un manejo diferente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, este es el Acuerdo Interministerial 323 y nos da el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos generados en establecimientos de salud. Ya, aquí nos dice qué establecimientos vienen a ser parte de este acuerdo interministerial. Entonces tenemos los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, tenemos las clínicas de estética con tratamientos invasivos y clínicas veterinarias. Entonces, aquí también nos dicen que da la obligación, igual como el COTAD, de que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son responsables del manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios. Entonces, ¿se acuerdan que ayer preguntaban varias veces, o sea, tal vez había una confusión de que
el municipio tenía la obligación de retirar los desechos peligrosos de los hospitales, pero no. O sea, el municipio tiene la obligación de retirar los desechos no peligrosos. Ah, no Javi, avanzó la diapositiva. Ya, Javi, disculpa. perdón. Ajá. Compártele las. Sí, es que cuando no pongo la presentación, comparto el PowerPoint y no la presentación, ahí es cuando no se pasa. Ya, ya. Bueno, entonces estamos aquí. Ya, entonces, no, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos, como les mencioné, los establecimientos de salud del Sistema Nacional, las clínicas de estética con tratamientos invasivos y clínicas veterinarias. Entonces, aquí también dice lo que menciona el COTAD, que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son responsables del manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios. Ya. Y los gestores ambientales o prestadores de servicio para el manejo de residuos o desechos peligrosos. Entonces, si es que se regulariza un municipio, saca licencia ambiental, podría ser una recolección, pero no puede, nadie puede gestionar residuos peligrosos o transportar residuos peligrosos sin una licencia ambiental. Entonces aquí tenemos varios desechos que se generan en un establecimiento de salud, no solo peligrosos. Tenemos los comunes, los aprovechables, los sanitarios, los biológico-infecciosos que tienen microorganismos, virus o bacterias. Aquí vendrían las mascarillas, los desechos cortopunzantes como jeringuillas, bisturís, etc. Tenemos los anatomopatológicos, que son desechos que tienen partes del cuerpo humano, como por ejemplo cuando hay alguna amputación o cuando sale placenta, todo ese tipo de desechos son anatomopatológicos. Ahí tenemos los farmacéuticos no peligrosos, peligrosos, los radiactivos, químicos peligrosos, desechos de dispositivos médicos con mercurio. Por ejemplo, los termómetros tienen mercurio. El mercurio es una sustancia tóxica. Entonces también vendría a ser un desecho peligroso. Ya. Hay una pregunta que dice, ¿pertenecen al código CRE-TIB? Serían biológico-infecciosos la mayoría de estos desechos. Ya. Pero nosotros para tratar estos residuos en específico tenemos que ir a este acuerdo interministerial. O sea, sí corresponden a desechos biológico-infecciosos porque contienen sustancias peligrosas, pero hay un montón de regulación específica para los desechos de salud que nos habla aquí en el acuerdo ministerial. Ya. Hay otra pregunta que dice, ya. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo se puede tener acceso a saber qué gestores existen en el país y qué jurisdicciones tienen cobertura? Entonces, eso les puedo explicar de una vez ahorita, ya que me hicieron la pregunta. A ver, ¿se acuerdan que estábamos viendo la página en donde se veía el curso de transportistas? Era esa del Ministerio del Ambiente, la parte de residuos peligrosos. Entonces aquí si ustedes bajan van a encontrar una base de datos de gestores. Igual si gustan ahorita les comparto en el chat. Entonces aquí ustedes van a tener, ya, van a tener los datos de todos los gestores de residuos a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ustedes mandan a buscar, control F. Mandan a buscar, por
por ejemplo, infecciosos. Entonces aquí van a encontrar, vamos a ver uno. Ya, por ejemplo, este que dice agentes infecciosos, cadáveres o partes anatómicas. Uno de los gestores es el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Santa Clara. Si ven, este gobierno autónomo tiene licencia ambiental y por eso es que puede gestionar, pero no todos los gobiernos autónomos tienen licencia ambiental. Es lo que les decía. Vamos a ver otro gestor de residuos de hospitales. Ecoresa es una empresa privada y hace transporte de desechos, cultivos de agentes infecciosos. Bueno, entonces para la pregunta que hicieron, aquí es donde ustedes tienen la base de datos, nos dice la licencia ambiental, el número. Aquí también vamos a ver en la parte superior qué información nos dan. Ya nos da la licencia, fases de gestión, por ejemplo, si hace tratamiento, biorremediación, etcétera. Materiales peligrosos o desechos especiales para los que tiene la autorización. A veces si hay condicionantes y la jurisdicción. Aquí está. Entonces esa es la pregunta que hicieron hace un momento. Ahorita les comparto este link. Ya a ver, hay otras preguntas. Dice, todos estos desechos se los debería clasificar en diferentes contenedores. Ya, los desechos peligrosos hospitalarios, vamos a ver estas obligaciones de los contenedores diferentes. ¿Se puede denominar residuos peligrosos a los sanitarios o se debe nombrar de manera independiente? Sí, los sanitarios no son considerados como peligrosos, más bien son desechos tipo doméstico, más que peligrosos. Estos incluso los puede retirar el municipio, o sea, o los debe o tienen la obligación de retirarlos el municipio, no un gestor ambiental de desechos peligrosos. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿cada cuánto se actualiza esta lista de gestores? Bueno, en sí es cuando el MAE, como que algo interno del MAE. No hay una legislación que diga tienen que actualizar cada cierto tiempo. O sea, dice que tienen que tener un listado actualizado, pero esto de cada cuánto se actualiza ya depende del MAE. Ya, dice el GAT municipal de Azogues. Ya eso lo podemos ver aquí. Déjenme ver si es que habla de Azogues. Ya, no. El GAT municipal de Azogues, según este listado, no tiene licencia. Ya. A ver. ¿Desecho sanitario o desecho infeccioso es correcto? No. Los desechos sanitarios son una cosa, son los desechos que salen de los sanitarios, y los desechos infecciosos son los que tienen agentes patógenos, como por ejemplo las mascarillas ahorita que pueden estar contaminadas con COVID. Ya. Hay otra pregunta, dice, ejemplos, ¿qué desechos pueden retirar los GATS? Los domésticos, que son los comunes, los que se generan en casas, igual en un establecimiento de salud o en cualquier actividad económica, se puede depositar los desechos comunes en los tachos para que después venga el camión recolector municipal a retirar. O sea, lo único que no pueden gestionar los GATS es desechos peligrosos y también los reciclables. Los reciclables deberían retirarlo o se debería entregar a gestores, a recicladores. Hay una pregunta, dice, ¿los desechos sanitarios se los considera como desechos sólidos municipales? Sí. Entonces vimos en el acuerdo interministerial 323 que los GATS tienen la obligación de retirar los desechos sanitarios, o sea, considerarlos como desechos municipales. Ya. Hay otra pregunta, dice, ¿infecciosos son las agujas o inyecciones? Sí, son infecciosas, pero bueno, para el acuerdo interministerial 323, a las agujas, inyecciones, los llaman cortopunzantes, aunque también son desechos infecciosos, pero más se los conoce como cortopunzantes. Ya, regresemos a la presentación. Entonces,
ya tenemos todos estos desechos peligrosos. Entonces, en este acuerdo interministerial dan pautas para la gestión interna, los alineamientos para que describen qué es lo que tienen que hacer los hospitales dentro de su establecimiento, como colores de diferentes contenedores, etc. Y también da la gestión externa, que es cuando ya se entrega a un gestor de residuos. Ya, aquí está la pregunta que hizo el compañero, si estos desechos se los tiene que almacenar en recipientes separados. Entonces, sí. Según este acuerdo interministerial, nos dice que los desechos comunes deben disponerse en recipientes y fundas negras, como la que vemos aquí. Los desechos biológico-infecciosos y anatomopatológicos en recipientes y fundas de color rojo. Los biológico-infecciosos pueden ser las gasas contaminadas con sangre, ¿qué más? Y los anatomopatológicos también dice, o sea, las partes de cuerpo que hayan salido de cirugías, todo eso va en fundas rojas. Y estos son los biológico-infecciosos, gasas, mascarillas, todos los que están contaminados con fluidos corporales. Esos son biológico-infecciosos. Ya los desechos cortopunzantes, o sea, ahí sí vendrían las jeringuillas, los bisturís, o sea, todo lo que puede cortar, generar un cortado, puede ser, tiene filo. Dice que deben ser colocados en estos recipientes rígidos. ¿Sí han visto ustedes estos tachitos de plástico de color rojo? Esos son los destinados para desechos cortopunzantes. Y también los desechos farmacéuticos. Estos deberán ser acopiados en cajas de cartón o recipientes plásticos etiquetados. También tenemos desechos de medicamentos citotóxicos. Entonces, estos medicamentos tienen toxinas. Entonces, hay medicamentos que tienen esta característica. Entonces, dice también que tienen que estar en recipientes plásticos de cierre hermético a prueba de perforaciones. O sea, similar a estos taquitos. Y nos dice que la incineración se encuentra prohibida. Dice, con la situación del COVID, los desechos sanitarios de los hospitales ahora son infecciosos. Sí deberían ser considerados ahora como infecciosos, pero no ha salido como una normativa que diga que le quite la responsabilidad al municipio por la cantidad de desechos que se generan. Inge, Ajá. no sé si me permite la situación. Ujú. Mira, de acuerdo con esto de la pandemia se hizo unos protocolos para para el manejo de desechos de tipo de las personas que tienen COVID y de las que tienen probabilidad de tener la enfermedad. Entonces ahí en el último protocolo emitido en abril, me parece, define a los desechos sanitarios como desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente, es decir, son aquellos que cuentan con características de peligrosidad biológica infecciosa. Ya, muchas gracias. Y este No sé, protocolo es del Ministerio de Salud, ¿no? sí, ajá, no sé si le puedo compartir la pantalla para que puedan ver. Entonces, de acuerdo a eso, un desecho sanitario sí se lo puede considerar infeccioso. Y de hecho, antes, en el acuerdo en el acuerdo ministerial, no me acuerdo cómo es, 2687, ahí se los llamaba infecciosos a los desechos sanitarios. Entonces, por eso era mi pregunta, si sanitarios e infecciosos es lo mismo y si los municipios tienen la competencia dentro de los desechos sanitarios, entonces serían los desechos infecciosos, ¿verdad? Ya. Bueno, son dos cosas diferentes. O sea, no se puede generalizar a todos los sanitarios como desechos peligrosos. En el caso del Ministerio de Salud, como sacaron estos protocolos que usted menciona, que son específicos para el Ministerio de Salud, ahí están considerando estos desechos sanitarios como infecciosos, pero porque
por la pandemia. Pero del resto de actividades económicas no se los ha considerado todavía como desechos infecciosos, sino son desechos que tiene competencia el municipio, son como desechos domésticos del resto de actividades económicas. En el caso de salud, por la pandemia sacaron sus propios protocolos, como usted lo menciona. Muchas gracias por compartir esa información, como a veces el Ministerio del Ambiente saca unas leyes, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente no ha sacado nuevas leyes con respecto al COVID, porque tiene sus leyes en cuanto a biológico infecciosos. Entonces, todos estos desechos contaminados con COVID vendrían a ser parte de los desechos biológico infecciosos, ¿ya? Pero muchas gracias, súper interesante este protocolo del Ministerio de Salud, en el que ya le incluye a los desechos sanitarios, pero del sector salud, a los desechos infecciosos. Pero no se podría generalizar que todos los desechos sanitarios son infecciosos, porque no ha habido por parte del Ministerio del Ambiente una designación que diga eso. Y estos protocolos del Ministerio de Salud son netamente para establecimientos de salud. Entonces, por eso no se podría manejar de manera general y decir todos los sanitarios son infecciosos. Ya. No sé si es que usted quería compartirnos eso, si tal vez Jairon puede permitirle, por favor, compartir. Está autorizado, todos pueden compartir, pero yo una cosa que les quería mencionar a todos los participantes es que existe un curso específico para tratar todo el asunto de temas generados en establecimientos de salud, que nosotros lo hemos ofertado ya, que es la gestión de residuos generados en establecimientos de salud, ¿no? Eso para anticiparles. El curso acá no estamos centrados, lo que sí estamos viendo como parte de la normativa, el 0323, ¿no? Eso para aclararles, porque aquí hay que mezclar también el 036, hay que adicionar todas las nuevas normativas que han habido con respecto a lo que es el COVID. Todo eso se trató dentro de un curso que tuvimos al respecto de desechos hospitalarios, no solo para comentarles nada más un poco y enfocarnos un poco más en la temática que es residuos peligrosos. No está enfocado a la parte de los residuos generados en establecimientos de salud, ¿no? Eso nada más para aclarar. Y pueden compartir nomás porque está aquí para que cualquier persona pueda compartir, no hay problema. Ya. Bueno, sí, como mencionó el ingeniero Rodrigo, esta legislación que salió, que menciona, es específica para el Ministerio de Salud, estos protocolos y otros acuerdos ministeriales. Y bueno, como estamos viendo nosotros ahora, es la legislación de manera general de todo el país que está expedida por el Ministerio del Ambiente. Y esta legislación que estamos viendo como es un acuerdo interministerial entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud, por eso es lo que estamos considerando en este curso. Ya, entonces, bueno, vamos a continuar. Ya. Entonces, aquí está también la obligación de que los gobiernos autónomos descentralizados deben gestionar los desechos comunes, residuos aprovechables y desechos sanitarios. Dice que quien realice la gestión deberá contar con la autorización administrativa correspondiente. Ya, entonces, nosotros debemos conocer que quien gestiona residuos peligrosos debe tener la licencia ambiental. Ya. Nos vuelve a decir que los gestores ambientales o prestadores de servicio que cuenten con la autorización administrativa ambiental pueden gestionar los residuos peligrosos. Ya. Para, digamos, como efecto de normativa o lo importante que quería mencionarles con este acuerdo interministerial 0323
es que estos establecimientos no deben hacer el registro de generador de desechos peligrosos ni presentar el plan de minimización de desechos peligrosos. Entonces, por eso es que se ha puesto esta normativa también aquí, para que ustedes vean, o sea, que todo lo que vamos a ver no aplica a los establecimientos de salud. Y por eso hay este otro curso que lo imparte RIJ Soluciones Ambientales, en el que habla cuáles son las regulaciones o las especificaciones de los establecimientos de salud. Entonces aquí tenemos en esta disposición general que los puestos de salud, los consultorios, los centros de salud tipo A, consultorios de especialidades, radiología, centros de rehabilitación, vehículos de transporte como ambulancias y establecimientos que prestan servicios de apoyo indirecto no están sujetos a obtener el registro como generador de desechos peligrosos o especiales y tampoco presentar el plan de minimización de desechos peligrosos, ni la declaración anual. Ya, este acuerdo interministerial salió en febrero del anterior año. Entonces, dice que si es que hay un establecimiento de salud que ya obtuvo anterior a este acuerdo interministerial el registro de generador de desechos peligrosos, deberá continuar con las obligaciones del registro de generador. Entonces deberá igual presentar el plan de minimización, la declaración anual, etc. Solo los establecimientos de salud que mencionan aquí, que no hayan obtenido todavía el registro de generador hasta febrero del 2019 que salió este acuerdo interministerial, les rige, o sea, pueden aplicar esto de no presentar el registro de generador de desechos peligrosos. Ya, también habla de una excepción y dice que, por ejemplo, hay establecimientos en el Código de Trabajo, dice que a partir de 100 trabajadores, en cualquier establecimiento se debe contar con un médico. Entonces, cuando sucede esto, se tiene dispensarios médicos. Eso no quiere decir que las empresas que tienen dispensarios médicos no deben sacar el registro de generador de desechos peligrosos, porque no es su actividad principal. Entonces, esto también nos dice aquí abajo. Esta excepción no será aplicable a los establecimientos de salud que sean parte de proyectos, obras o actividades que no correspondan a la prestación de servicios de salud. Entonces, por ejemplo, si una empresa de construcción tiene 800 trabajadores y de ley tiene que tener un médico, tiene dispensario médico, entonces igual tiene que hacer el registro de generador de desechos peligrosos, el plan de minimización y la declaración anual. Ya. Bueno, aquí está esto que les mencionaba que los proyectos que tienen ya en trámite el registro de generador deberán cumplir con lo establecido, con las obligaciones del registro de generador. Aquí está. Los establecimientos que ya cuenten con registro de generador deberán dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mismo, conforme a la normativa ambiental. Entonces, nos tocaría ver la fecha en la que salió este acuerdo interministerial, que fue en febrero del 2019. Ya, entonces, eso como de manera general. Bien. Bueno, voy a responder esta pregunta que hablan del código CRTIB. Ya, los sanitarios son desechos de los baños, son considerados como desechos domésticos, a excepción de los establecimientos de salud, que como ya nos compartió nuestra compañera, hay este protocolo que ya los considera infecciosos, pero solo a los establecimientos de salud. Los sanitarios igual siguen siendo responsabilidad del municipio y no se los puede considerar como desechos peligrosos. Hay otra pregunta que dice, ¿en alguna página se puede ver los reglamentos y decretos derogados? Hay páginas o los vigentes, hay páginas que cobran este tipo de servicios. Por ejemplo, hay una empresa o una plataforma, digámoslo así, más bien dicho, que se llama Lexis.
En esta plataforma ustedes pagan anualmente y ellos tienen esta información de qué legislación está derogada, qué legislación está vigente, pero son pagados. De ahí sí, donde se puede ver cuáles son los derogados es en la misma normativa que nosotros conocemos como vigente. Ahí hay una parte derogatoria en donde se puede ver toda la legislación que se derogó, pero así como una página solamente pagado. Y como les digo, ahí está esta plataforma que se llama Lexis, que es un ejemplo de estas páginas. Ya, ahora sí, vamos a empezar con actividades del registro de generador. Ya. Entonces, una vez que vimos la normativa ambiental de manera general, vamos a iniciar con las obligaciones de cada fase del sistema de gestión integral. Ya. Entonces, vamos a iniciar con la gestión de residuos peligrosos. ¿Cuáles son las obligaciones de quien genera y almacena residuos peligrosos en sus establecimientos? Ya, como ven, esto excluiría a los desechos médicos porque ellos tienen su propia legislación. Entonces, ellos no tienen que hacer el registro de generador, ni planes de minimización, etc. Ya, bueno, tenemos la definición de responsabilidad extendida en el que dice que quienes son productores, importadores, comercializadores o distribuidores, usuarios o consumidores finales, gestores ambientales, GATS, que manejen residuos peligrosos, tienen esta responsabilidad extendida. Quiere decir que son responsables del producto hasta el fin de su vida útil. Ya. Entonces vamos a ver cuáles son las obligaciones de los generadores de residuos peligrosos. La primera obligación es obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos. Esto actualmente se lo hace a través del SUIAM. También se debe elaborar y presentar un programa de gestión integral, reportar ante la autoridad ambiental la gestión realizada de los residuos anualmente, gestionar los residuos con gestores ambientales autorizados y efectuar las fases de gestión procurando la participación de recicladores. Ya. Algo importante es que siempre hay que tratar de buscar un gestor que haga reciclaje, o sea, que no se acabe la vida útil del residuo peligroso. Por ejemplo, esta empresa Incinerox es muy buena, tiene bastante, o sea, puede retirar un montón de productos peligrosos, pero ellos hacen incineración. Entonces ahí se acaba la vida útil de los productos. Entonces, por ejemplo, si ustedes generan aceite usado en una empresa y pueden escoger entre Biofactor, que es una empresa que hace un coprocesamiento del aceite usado y lo vuelve a un proceso productivo, e Incinerox, que incinera este residuo, sería preferible que escojan a Biofactor, que hace incineración. Pero no es que les esté dando una propaganda, ¿no?, de un gestor en específico, sino más bien les trato de incentivar de que busquen a gestores que hagan coprocesamiento o reciclaje de estos productos. Ya. Algo importante de los generadores o quienes almacenan residuos peligrosos es que deben tener dentro de su plan de manejo ambiental un plan de manejo de desechos. Las actividades que corresponden al registro ambiental o licencia ambiental están obligadas a hacer un plan de manejo de desechos. Entonces, aquí están todas las obligaciones que deben tener las empresas
en cuanto a manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. Ya, ahora vamos a ver yo les voy a hacer unas preguntas y por favor al azar, que somos bastantes, pero les voy a hacer, les voy a preguntar y ustedes por favor me comentan si son residuos peligrosos, especiales o no peligrosos, ¿ya? Entonces vamos a empezar por favor con Amparo Romero. Ayúdenme desactivando su micrófono. Amparo. ¿No? Bueno, vamos con Carlos León. Ya, la pregunta sería, por favor, desactive su silencio. Y indíqueme si tierra contaminada con hidrocarburos vendría a ser un residuo. ¿Qué tipo de residuo vendría a ser? ¿Cómo está? Buenas noches. El tipo de residuo Buenas sería desecho peligroso. Ya, muchas gracias. Vamos, por favor, con Carlos Reyes. Ya, Carlos Reyes. Remanentes de cemento, ¿qué tipo de desecho sería? No. Vamos con Damián Cabascanco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Los remanentes Rema- cementos, Ujú. creo que es especial. Ya. Bueno, depende, ¿no? Aquí habría dos tipos de remanentes de cemento. Si es que sí son considerados especiales los escombros, si son pedazos de cemento, ya como escombros serían desechos especiales, pero las fundas de cemento son consideradas peligrosas, porque si ustedes ven en las hojas de seguridad del cemento, tiene una sustancia que cuando se inhala puede ser tóxica. Entonces, incluso, o sea, hay una enfermedad que es la silicosis, me parece que es, en el que se les llena de agua a los pulmones a las personas cuando están en contacto directo con cemento. Entonces, estas fundas, si tienen esa característica de peligrosidad, vendrían a ser peligrosos. Y los escombros, ya como el cemento sólido, vendría a ser especial. Ya, muchas gracias. Por favor, Elizabeth Lascano, los filtros usados, ¿qué tipo de desechos son? Elizabeth Lascano. No está. Vamos con Gabriela Fuentes, por favor. Hola, profe, Ya. buenas noches. Buenas noches. Los filtros usados serían un residuo, un desecho peligroso, ya que puede tener características de tipo inflamable. Ya, muchas gracias. A ver, vamos con Iván Paye. Iván Paye, es como que está uno, otro no está. Está uno, otro. Ah, no, sí está. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver uno que sea más difícil. No tan difícil. A ver, residuos de pintura. ¿Qué le consideraría? ¿Residuo peligroso o no peligroso? De pintura, efectivamente, peligroso. Ah, ya, Porque muchas son gracias. inflamables, Sí, ¿no? Ujú. ajá. Nos tocaría ir a la materia prima y ver si es que es una pintura que tiene el pictograma de inflamabilidad. Sería un peligroso. Ya, muchas gracias. Bueno, de aquí sí, estos son un poco sencillos. Los desechos médicos ya vimos que son peligrosos. Restos de cocina orgánicos, no peligrosos. Por ejemplo, los restos de madera. Si es que no tienen metal, si no tienen clavos, si no tienen ningún metal, si no tienen pintura, serían considerados orgánicos. Las baterías y pilas, a ver, vamos con Joana Gualoto, por favor.
¿Qué cree que son las baterías y pilas? Baterías y pilas peligrosos. Ajá, sí serían también peligrosos. Las baterías y pilas están dentro del listado del 142 como desechos peligrosos. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces, si es que ustedes tienen alguna duda con algún desecho, ¿qué es lo que deberían hacer? Ir al 142 y ahí solventar estas dudas. Ya, a ver. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer en este plan de manejo de desechos del plan de manejo ambiental es decirle a la empresa qué tipo de residuos son peligrosos. Este, por ejemplo, es una matriz de una hidroeléctrica, de la construcción de una hidroeléctrica. Entonces, aquí tenemos que los desechos peligrosos son frascos y recipientes vacíos de productos químicos, paños absorbentes, wipes, baterías, aceite dieléctrico, residuos de lubricante, etc. Entonces, es bueno decirles exactamente qué desechos son peligrosos. Como les digo, hay veces que para nosotros que estamos medios enrolados en la parte ambiental, se nos hace complicado conocer todos los residuos peligrosos. Imagínense para las personas que están dedicadas a la ingeniería civil o a la medicina o a otras actividades económicas, no van a saber nunca qué desechos son peligrosos y cuáles no. Bueno, algo también importante es que ellos deben saber que los residuos se los puede almacenar hasta máximo por un plazo de 1 año. Y también que deben registrarse como generadores de desechos peligrosos. Ya, aquí en este plan también se pone la obligación de entregar a gestores autorizados, también que se deben generar registros internos de la empresa como una bitácora de desechos peligrosos. Esto está en la norma INE 2266. Ya. Entonces, todo esto del plan de manejo de desechos y de todas las obligaciones legales, si es que no se hace una inspección por parte del Ministerio del Ambiente, se controla a través de auditorías ambientales o informes ambientales de cumplimiento. Estas auditorías ambientales se hacen a los proyectos que tienen licencia ambiental y los informes ambientales de cumplimiento, que son similares a las auditorías ambientales, se los hace a los proyectos que tienen registro ambiental. Entonces, lo que hace la auditoría ambiental es fiscalizar a un establecimiento para verificar el desempeño ambiental de la empresa. Esto lo hace un consultor ambiental y el inicio son unos términos de referencia. Pero bueno, este es el instrumento que controla que una empresa cumpla con la normativa ambiental vigente. Ya, estas auditorías ambientales, según el reglamento ALCOA, se las hace 1 año después de haber obtenido la licencia ambiental y después a partir de cada 3 años. Los informes ambientales de cumplimiento que les mencionaba que se las hace a los proyectos que tienen registro ambiental, se los hace al año de haber obtenido el registro y después a partir de 2 años, de cada 2 años. Ya. Ahora vamos a ver el procedimiento para obtener el registro de generador de desechos peligrosos. Entonces vamos a ver los pasos que nos indica el SUIAM para obtener este registro de generador. Todo esto es como que si el acuerdo ministerial 026 estuviera dentro del SUIAM. El acuerdo 026 tiene todos estos formularios y ahora todos estos formularios están en el sistema. Bueno, este formulario de declaración anual depende de algunas cosas que vamos a verlo después, de que se haga en la plataforma SUIA o no. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos declaración anual. Ya, anteriormente el registro de generador se lo llenaba en un formato en Excel, en una plantilla en Excel, que ya no se la maneja así, o sea, ahora se lo hace todo a través del SUIA, pero
como material didáctico vamos a utilizar, porque toda la información que está en el SUIA está en esta plantilla. Entonces ahí ustedes van a poder monear esta plantilla, ver qué información les pide, como que estuvieran haciendo un registro de generador. Y así, si tienen preguntas, pueden hacerlas dentro del curso. Y, o sea, lo vamos a manejar de manera didáctica, ¿ya? No se confundan, por favor, porque vamos a trabajar con esta plantilla, pero ahora ya no se presenta esta plantilla porque está dentro del SUIA. Entonces, solamente es didáctico. Ya. Entonces, vamos a ver, son capturas de pantalla ahorita de cómo se obtiene el registro de generador de desechos peligrosos en el SUIA. Entonces, aquí tenemos, cuando nosotros hacemos un usuario en la plataforma SUIA, es como cualquier plataforma, ¿no es cierto? Primero inicia el trámite con la creación de un usuario. Entonces, aquí nosotros tenemos que, cuando ya se crea el usuario, primero le solicitan la información del representante legal de la empresa, número de RUC, teléfono, fax, etc. Entonces, ya cuando se crea el usuario, ustedes deben ir a esta sección que dice procesos para obtener el registro de generador y poner iniciar proceso. Si ustedes ven aquí, les da el registro de generador de desechos peligrosos y aquí les dice aprobación de requisitos técnicos para la gestión de desechos peligrosos o transporte de sustancias químicas. Entonces, este es el anexo A del 026 y este es el anexo B y C que estábamos viendo. Entonces, aquí es como que ya ustedes dicen, razón, por eso es, o sea, de esto se trata estos dos iconos, ¿ya? El acuerdo ministerial 026 está dentro de la plataforma SUIA. Ahora vamos a ver esto del registro de generador. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, deberían dar clic en este icono. Ya. Entonces, cuando ustedes dan clic en el registro de generador, les sale si es que es una emisión o una actualización. Cuando ustedes sacan un registro de generador de desechos peligrosos, no tiene una caducidad. O sea, ustedes pueden tener el registro toda la vida útil del proyecto, pero lo pueden actualizar. Por ejemplo, si es que hay una empresa que estaba en la fase de construcción y tenía material contaminado con hidrocarburos, tenía aceites usados y después pasa a la fase de operación en la que ya no hay maquinaria, ya no hay nada de estos residuos. Disculpen, parece que se le fue un momentito el internet a la ingeniera. Ya vamos a solucionarlo. Compañeros, hasta que se reconecte Gaby, parece que fue un problema de luz más bien. Se va a demorar un poco hasta que encienda la laptop, pero no sé si es que tal vez todos tienen claro ya lo que es la cuestión de ver esa aula virtual, usuarios, o tienen tal vez alguna duda para aprovechar el tiempo hasta que regrese la ingeniera. Ya está conectándose. Listo, compañero Jordi, dice Jordi Guarango, todo claro. Byron, silencia tu micrófono. Perdón, se me fue el internet por un instante. ¿Desde qué sección ya dejaron de verme?
Desde la actualización. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces no ha sido mucho. Aquí estábamos en actualización. Entonces, bueno, yo les mencionaba que cuando, o sea, que no tiene una caducidad el registro de generador de desechos peligrosos, pero se puede actualizar si es que han aumentado residuos o si se han dejado de generar algún residuo peligroso. Ahí se puede actualizar. Ya. Entonces, aquí nos da esta sección, que es la siguiente. Nos dice emisión por libre voluntad o emisión por disposición legal. Entonces, hay veces que a los establecimientos ya les notifica el Ministerio del Ambiente, o sea, ya les manda un oficio diciendo, usted tiene que sacar el registro de generador. Entonces, en ese caso, se seleccionaría emisión por disposición legal, pero si la empresa todavía no ha recibido ningún oficio y quiere hacerlo de manera voluntaria porque es una obligación legal y quiere evitarse multas, entonces sería emisión por libre voluntad. Ya. Bueno, en este caso estamos viendo si es que se da clic en emisión por disposición legal. Entonces aquí le piden información acerca de cómo fue su permiso ambiental. Ya hay una pregunta, dice, ¿este procedimiento para generar el registro de desechos peligrosos está actualizado con las modificaciones que se hicieron con el SIU? Bueno, en sí, el registro de generador de desechos, esta clasificación de la norma del listado nacional, siempre se ha manejado con el SIU, siempre, porque no sé si recuerdan ayer que hicimos el trabajo de escoger tres productos, 3 residuos peligrosos, ¿se acuerdan que hicimos el trabajo? Ellos ya están clasificados por el SIU desde que salió el acuerdo ministerial 026, o sea, ya muchos años. Entonces, más bien el SUIA o la categorización ambiental, que ahora se basa en la del SIU, se ajustó a lo que el registro de generador de desechos ya se ajustaba desde hace. Ya. Bueno, entonces, ya aquí tenemos que poner información del permiso ambiental. Ya, también nos solicitan el código del proyecto. Entonces, hay algo importante de esto, es que a ver, veamos, hay una pregunta en el chat. Dice, para el registro de generador de desechos peligrosos, ¿hay alguna fecha específica para entregarlo a la autoridad competente? ¿Y en qué tiempo se puede presentar cuando ya está en operación cualquier actividad? Bueno, hay dos cosas que les quería comentar. La primera es que ahora con el reglamento ALCOA, nosotros deberíamos obtener el registro de generador de desechos peligrosos de manera paralela con el permiso ambiental, o sea, con la licencia ambiental. Entonces, un proyecto cuando se quiere regularizar ambientalmente, ahora es como un requisito sacar este registro de generador de desechos. Si es que un proyecto ya está en funcionamiento, debería sacar el registro de generador. O sea, la legislación no le dice a partir de los 2 años de generar desechos peligrosos o a partir del año de generar. O sea, la legislación le dice, el que genera residuos peligrosos debe sacar el registro. Entonces, si es que hay una inspección del MAE y una empresa no tiene el registro de generador y genera residuos, así sea que genera hace un mes o que genera hace un año, puede ser sancionada por no tener este registro de generador. No hay una fecha que le dan como mínimo. O sea, la ley es como bien general y bien cortante. O sea, le dice, si genera residuos peligrosos, debe sacar el registro de generador. Ahora, cuando los proyectos que se regularicen ambientalmente, ya a partir de junio del 2019 del anterior año, ya deben incluir en su regularización ambiental el registro de generador. Antes eran 2 procesos diferentes. O sea, se podía hacer
el 1, primero sacar la regularización y después el registro de generador, pero ahora ya se unificaron. Ya, hay una pregunta que dice, en caso de que la empresa cierre y ha tenido el registro de generación, ¿es necesario informar al Ministerio del Ambiente el cierre de la actividad? Sí. Cuando una empresa cierra, tiene que notificar al Ministerio del Ambiente. Es una no conformidad, o sea, puede ser sancionado si no notifica, independientemente de que tenga un registro de generador de desechos peligrosos o no. De ley, siempre que una empresa cierra, tiene que notificar el MAE. Y aparte, si es que la empresa tiene una licencia ambiental, tiene que hacer una auditoría ambiental de cierre y abandono. Entonces, esa también es otra obligación, pero para los establecimientos que tienen licencia ambiental. Si un establecimiento tiene registro ambiental, debería notificar al ministerio de ley. Ya, hay una pregunta que dice, ¿se puede obtener un permiso ambiental fuera del SUIA? Actualmente no. O sea, sí hay permisos, hay un montón de permisos que se obtuvieron fuera del SUIA, pero son permisos antiguos. Ahora, si es que ustedes están en el 2020 y ahorita quieren sacar un permiso ambiental, todo es a través de la plataforma SUIA. Ya. Ahora sí, vamos a continuar un poco con este registro de generador. A ver, bueno, contestemos esta última pregunta. Y bueno, si quieren seguir preguntando, igual les voy a seguir respondiendo, no hay problema. Ya dice, ¿este registro de generador es solo para las actividades que cuentan con licencia o también las que tienen registro? Esta es para todas las actividades. Igual como les digo, la ley es bien general y bien tajante y dice, quien genere residuos peligrosos tiene que sacar licencia. El día de mañana hay unas actividades incluso que son súper pequeñitas que, como por ejemplo restaurantes, oficinas, que necesitan un certificado ambiental, que es un permiso que no es obligatorio y que no tiene costo, que es un permiso que se lo saca rapidísimo. Incluso si es que estas empresas que tienen certificado ambiental generan residuos peligrosos, tienen que sacar el registro de generador, porque la normativa es general. Dice, quien genera residuos peligrosos debe obtener el registro de generador de desechos peligrosos. El día de mañana vamos a ver el procedimiento para sacar el registro de generador de certificado ambiental, que es similar. Ya. Entonces, después nos pide información de que si el proyecto cuenta con permiso ambiental emitido por el SUIA o no. Ya, o si se obtuvo fuera del SUIA, como les digo, hay proyectos antiguos que sí obtuvieron este permiso fuera del SUIA. Ya. Entonces, bueno, actualmente, bueno, estas son unas capturas de pantalla un poco antiguas, ¿no? En el acuerdo ministerial 109 que vimos, ya nos solicitan este certificado de uso de suelo. Ahora solamente piden el formato de etiqueta y la factura. Entonces aquí ya les da una idea de que antes de continuar con el proceso, tienen que haber pagado una tasa ambiental. Por eso les pide aquí número de factura. La tasa ambiental que se paga por registro de generador de desechos peligrosos es de $180. Entonces aquí mismo le dan información de a qué banco tienen que pagar, cuál es la sublínea y todo esto. Todo esto de tasas se ve en un acuerdo ministerial que es el 083B. Entonces aquí están las tasas de auditorías ambientales, de estudios de impacto ambiental, de registros ambientales, de todo. Y aquí nos da este valor de $180. Ya. Y aparte de eso nos pide el formato de etiqueta en base a la norma INEM 2266. Estas etiquetas vamos a llenarlas aquí en el curso, pero como vemos ya nos solicitan esta información antes de seguir. Si ustedes se crearan un usuario ahorita en el SUIA, el sistema les va a dejar solo llegar a esta fase si no han pagado los $180. Entonces, una vez que pagan esos $180, ustedes pueden continuar con el proceso. Les piden aquí el número de comprobante,
Hay veces que el sistema no le reconoce ese número de comprobante, eso siempre pasa, pero si no le reconoce, ahí tendrían que comunicarse con mesa de ayuda y ellos les solicitan que vayan a dejar la factura de manera física y ahí les habilitan en el sistema. Eso es algo bien común. Ya. Entonces, bueno, vamos a suponer, como les digo, en el sistema no les dejaría continuar si no pagan. Pero aquí vamos a ver capturas de pantalla de este paso, ¿no? De hacer el registro de generador de desechos peligrosos. Una pregunta de la CETEC es, ¿cuántos pasos tiene el registro de generador de desechos peligrosos? Y la respuesta sería 12. Son 12 pasos los que se siguen para obtener el registro de generador de desechos peligrosos. Ya. Entonces, bueno, si ustedes generan alguno de estos desechos, ahí tienen que seleccionar responsabilidad extendida, que son neumáticos, desechos plásticos de uso agrícola, pilas usadas, equipos celulares en desuso. Esta sección es un poco extraña porque en el reglamento Alcoa habla de responsabilidad extendida de todos los desechos peligrosos, pero aquí les ponen solamente ciertos desechos. Entonces, como un poco, a ver. Ya, hay una pregunta que dice que si una entidad pública tiene varias dependencias que generan residuos peligrosos, ¿debe obtener un solo registro o hay la posibilidad de obtener uno para cada área? Eso depende, o sea, ahora hay la posibilidad de que un generador tenga varios establecimientos y pueda obtener un solo registro de generador de desechos peligrosos. Hay esa posibilidad, pero depende bastante del criterio del MAE, porque hay en la normativa igual dan esta opción, pero dicen dependiendo al volumen de generación de residuos. Entonces es como que se presenta la solicitud, pero el MAE deberá revisar si es que aplica que sea un solo registro para el generador o no. Ya. Hay una pregunta que dice, ¿me puede repetir sobre la responsabilidad extendida? Ya. Bueno, en el reglamento Alcoa menciona que hay responsabilidad extendida para productos, o sea, más bien dicho, la responsabilidad extendida de productos es que un productor es responsable de un residuo peligroso hasta su disposición final. Entonces, deberá tener la cadena de custodia y el manifiesto único de qué es lo que pasa en el transporte, en la eliminación y en la disposición final del residuo. Eso es responsabilidad extendida. Ya. Vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que les da aquí es la información general del establecimiento. Hay algunos datos que se solicitan, pero por ejemplo estos ya se salen de manera como por default, porque cuando nosotros creamos el usuario ya ponemos información del representante legal, del RUC, de ¿qué más? Del RUC, del teléfono, de la dirección. Entonces hay datos que el sistema solamente copia de lo que nosotros llenamos al momento de crear el usuario. Pero bueno, este punto número 2 vendría a ser información del generador de los residuos peligrosos. Ya. De aquí nos pide que pongamos coordenadas. Entonces, en esta sección dice, a ver, nos dice que pongamos las coordenadas. Entonces, primero deberán descargarse esta plantilla y ver cómo se debe subir estas coordenadas. Ya, por lo general, o sea, esta plantilla le dice que tiene que repetirse la coordenada de inicio otra vez en el final y así se suben las coordenadas. Ya, después ustedes tienen que seleccionar el desecho peligroso. Entonces aquí está vamos a ver, Aquí está el acuerdo ministerial 142.
¿Se acuerdan cuando hicieron el ejercicio que teníamos el listado que era de desechos peligrosos por fuentes específicas, por fuentes no específicas y especiales? Entonces, aquí está este acuerdo ministerial 142. Lo mismo que vemos en el acuerdo está aquí en el sistema, entonces es mucho más fácil. Podemos mandar a buscar un desecho o podemos buscar por fuente específica y por fuente no específica y vamos a encontrar el registro. Ya, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de responsabilidad tendría aquel que realice un mal registro de generador de desechos peligrosos? Entonces, bueno, ustedes tienen que, este registro de generador de desechos peligrosos es responsabilidad del generador de residuos. Entonces, si vemos al final, es como que él firmara el registro de generador de desechos. Entonces, si no reporta un residuo peligroso, si no dice la verdad de a quién entrega los residuos, entonces puede tener también una sanción. Pero el generador, o sea, no ustedes, porque no el consultor como tal, sino el generador. Porque al final vamos a ver que en todos los pasos dice yo, el representante legal, declaro que todo lo que he puesto es verdad, entonces es como un tipo de declaración juramentada que firma el generador. Ya. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Entonces, aquí ustedes tienen que seleccionar todos los residuos peligrosos que genera su establecimiento, por fuentes específicas, por fuentes no específicas y especiales. Ya. El siguiente paso sería la cantidad que se genera por cada registro de generador. Entonces, aquí les permiten hacer una estimación. Si es que, por ejemplo, es un proyecto nuevo que no ha entregado aún residuos peligrosos a un gestor, le permiten estimar esta generación. Entonces, para eso es bueno pedir, cuando una empresa nunca ha entregado o es la primera vez que va a entregar o recién está iniciando sus actividades, es bueno solicitarles a la empresa un balance de masa. Entonces, eso no solo les va a ayudar a ustedes a hacer el registro de generador, sino que también le va a ayudar a la empresa a saber cuánto ellos van a tener que gastar en gestores, en transporte de residuos peligrosos para también incluir esos valores en sus cotizaciones. Porque muchas veces ellos no hacen una gestión porque no cobran ese valor en sus productos. Entonces, este balance de masa, cuando las empresas no tienen idea de cuántos desechos generan, puede también ayudar económicamente a las empresas. Entonces, aquí les da la opción primero de seleccionar el desecho. Después les dice que vean el estado físico. Entonces, los aceites usados serían líquidos, material absorbente contaminado con hidrocarburo sólido, etc. Aquí tendríamos que estimar la cantidad que se va a generar al año. Ya. Hay una pregunta que dice, una vez obtenido el registro de generador, ¿se debe pagar nuevamente la tasa? Sí se debe pagar nuevamente la tasa. Ya. Bueno, de ahí tenemos que seleccionar el punto de generación de nuestro desecho. O sea, en qué parte del proceso productivo se generó. Estábamos viendo, por ejemplo, material absorbente contaminado con hidrocarburos. Eso se genera por lo general en mantenimiento. Ya, vamos a ver, por ejemplo, si ustedes están viendo residuos de agroquímicos caducados, por ejemplo. Eso vendría a ser parte del almacenamiento del insumo, porque en su almacenamiento se caducaron los residuos. Entonces vendría a ser almacenamiento del insumo. Ahora vamos a ver control de calidad. Podría ser, hay empresas, por ejemplo, bueno, yo fui a hacer debe ser hace un mes más o menos, hacer un tipo de auditoría ambiental, un informe ambiental de cumplimiento de una empresa de cosméticos.
Y esta empresa de cosméticos sabía quemar, o sea, mandaba a Incinerox los desechos que no pasaban el control de calidad. Entonces, también pueden generarse desechos peligrosos en el control de calidad. De ahí tenemos, por ejemplo, en proceso productivo. Podríamos ver un proceso productivo, un desecho peligroso. A ver, alguien del curso, ¿qué creería? ¿Podría darme alguien un ejemplo de un desecho peligroso que sea netamente del proceso productivo? A ver, ¿cuál podría ser? Si es que a alguien se le ocurre, sería muy bueno. ¿Sabe? No se escucha, pero tal vez puede compartirnos en el chat o tratar nuevamente de compartir su idea. Al deshidratar gas natural, sí, muy bien, es parte del proceso productivo. El rescate es $1.000.000 o 100 boletos de... Gaby, ¿está tu micrófono apagado? Por quererle, ya. Bueno, los residuos de masilla pueden ser residuos del proceso productivo. A ver, ¿qué más podría ser del proceso productivo? Hay veces que se generan lodos, por ejemplo, en un proceso productivo o en plantas de tratamiento también se generan lodos. ¿Qué más podría ser? Estos lodos son muy comunes de plantas de tratamiento o cuando se almacena combustible, por ejemplo. Ahí también se generan estos lodos, entonces viene a ser parte del proceso productivo. En servicios auxiliares podríamos tener, por ejemplo, las lámparas, las luminarias son servicios auxiliares, no son parte del proceso productivo ni del almacenamiento, pero son servicios auxiliares. También las tintas de impresora, que son también desechos peligrosos, serían servicios auxiliares. Y su producto se da a veces, se generan estos productos como parte de su sistema productivo. Entonces ahí sería un subproducto. Esto va a estar un poco más claro cuando hagamos los ejercicios. Entonces, como nos va a tocar seleccionar o hacer, sacar como un tipo de registro de generador de desechos peligrosos de los residuos que ustedes seleccionaron ayer, entonces ahí vamos a ver un poco más de cuáles fueron los puntos de generación. También puede ser por el transporte del insumo o del producto. Ya. De ahí vamos al punto número 6. Aquí nos pide información de cómo está almacenado el desecho peligroso. Entonces aquí se debería seleccionar el desecho, poner en qué tipo de envase se encuentra, cuál es la capacidad del envase. Entonces, por ejemplo, los materiales absorbentes contaminados con hidrocarburo se almacenan en tanques de 55 galones. Entonces deberíamos poner 55 galones. Método de etiquetado. Igual en esto de las unidades, tendríamos que ver aquí qué unidades nos da y transformar. Ya, el método de etiquetado nos solicita información de que si el residuo peligroso tiene en los envases de residuos peligrosos una etiqueta adherida o tiene un rótulo o tiene una placa. Entonces esto se pone aquí. Y aquí viene el modelo de la etiqueta. Eso vamos a ver el día de mañana. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos de las etiquetas que nosotros tenemos que hacer. Por lo general, el MAE observa a las etiquetas. Eso es lo que más observa, más que el proceso del registro de generador. Como ellos no pueden comprobar la capacidad de generación o los envases, entonces lo que más observan es la etiqueta.
Y aquí nosotros tenemos una plantilla. Entonces, recién en esta sección se puede descargar la plantilla para hacer la etiqueta. Nosotros tenemos y vamos a utilizar ya plantillas descargadas. Entonces, es la misma información. Ya, ahora vamos al número 7. Entonces, aquí vienen las incompatibilidades. Esto es fácil porque vamos a ver aquí que nosotros deberíamos seleccionar qué tipo de residuo es el que yo tengo. Ya, esto lo pueden ver en el Acuerdo Ministerial 142. ¿Se acuerdan? Ayer vimos que cada desecho tenía su CRT y B. Entonces, si le daba desecho tóxico, por ejemplo, para estas baterías, ustedes deberían seleccionar materiales tóxicos. Aquí dice clase 6, sustancias tóxicas. Entonces, aquí ustedes ponen eso y enseguida les sale la incompatibilidad. Esto va a estar más claro cuando hagamos, como les digo, la etiqueta, pero la incompatibilidad está en el anexo K de la INEM 2266. Entonces aquí es por default, o sea, ustedes escogen el tipo de sustancia que es y enseguida les sale la incompatibilidad. Ya, de ahí le solicita información de la bodega. O sea, primero le pide de los envases, donde están los residuos peligrosos, y después de toda la bodega. Entonces, aquí ustedes tienen que describir desecho por desecho. Hay veces que por incompatibilidad ustedes no pueden mezclar residuos, entonces ahí van a tener 2 bodegas. Pero si es que no tienen desechos incompatibles entre sí, pueden tener una sola bodega. Entonces aquí les piden, aquí en nombre ustedes pondrían bodega 1, bodega 2. En local le piden información de si es un local abierto o es un local cerrado. En ventilación si es natural o forzada, o sea, si es que tiene ventiladores o aire acondicionado. Iluminación igual si es natural, si es a prueba de inflamabilidad o no, eso le piden aquí. Y material igual si es que es inflamable o no es inflamable. El material inflamable podría ser una bodega hecha de madera y un material no inflamable serían estas mallas electrosoldadas, que son muy comunes. Y aquí nos piden las dimensiones del almacén. Y si es que hay extintores, ¿qué tipo de extintores son los que hay? Hola. ¿Sí? Buenas noches, Gabriela. Disculpe la interrupción. Una consulta. Bueno, antes yo le hacía la consulta del tema de las entidades públicas. Si es que se puede tener varios establecimientos registrados o no, o sea, varios registros como tal. Pero usted me decía que hay una solicitud que se presenta al MAE y bueno, el MAE a criterio de ellos verán si es que sí o no. Pero aquí veo que dentro de esto se pide información de que el área, ¿no? Extintores y, bueno, las características del lugar y toda la situación del almacén. Entonces ahí sí, como que aplicaría para ver si se puede hacer de manera individual, ¿no? Por cada área generadora, hablemos así. Independientemente de que sea, en este caso, hablo de un GAT municipal, por ejemplo. Tiene el área de talleres independiente, tiene el área del relleno independiente y así sucesivamente. Entonces, esa iba mi pregunta y no sé si de pronto me puede o me hice explicar. Ya. O sea, usted sí podría tener y sería más, digamos, mejor que tenga, o bueno, depende de su consideración, porque o sea, le tocaría sacar un registro por cada dependencia, entonces le tocaría pagar la tasa por cada registro ambiental. Entonces, más bien lo que tratan los generadores es de tener un solo registro. Entonces, en ese caso, a usted le tocaría poner bodega 1 y ahí poner lo que tiene la una dependencia. O sea, si ustedes prefieren tener un solo registro para todo, debería tener bodega 1 y ahí especificar todos los materiales que están en su bodega 1, que puede estar en un sitio, su bodega 2 en otro sitio, su bodega 3 en otro sitio.
¿ya? Pero si es que por factibilidad usted prefiere tener uno por área, entonces ahí debería ser un registro para cada área. Entonces ahí ya no tendría problema de poner, o sea, podría poner en todas bodega 1 y poner el material que tiene. Bodega 2, perdón, O bodega sea, 1, el siguiente registro y poner los residuos que generan en la otra dependencia. o sea, no habría ningún inconveniente, o sea, no habría problema de que el mismo, en este caso, representante legal se repita con varios registros generadores. No, más bien lo que saben solicitar es que sea al revés, pero no hay ninguna restricción de que un mismo generador tenga varios registros, porque eso, o sea, más bien eso era lo que siempre pasaba. Y recién les dieron este chance de que saquen uno solo, pero con con una justificación y que el MAE apruebe. Entonces, sí se puede sacar por punto de generación un residuo de generador de desechos peligrosos. Ujú. Ok, gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, entonces, ya, vamos regresando aquí. Vamos a ver este almacenamiento temporal de desechos peligrosos. Entonces aquí también nos piden que pongamos, o sea, aquí se pone de los datos del almacén número 1. Como vemos, aquí se ponen todos los desechos que se guardan en esta bodega y esta información de que si tiene iluminación natural, si el material es inflamable o no inflamable. Ah, ya sé por qué. Alguien está con el micrófono prendido. Gaby, Ok. dame un minuto, ya te veo. Oye, ay, es que aquí tengo los 10 centavos del señor Pedazo. Lávate las manos. Listo, Gaby. Ya, gracias. Bueno, entonces, aquí nos da la información de todas las bodegas de almacenamiento que nosotros tengamos. Como les dije, nos piden información de cómo es el local, la ventilación, la iluminación, el material y las dimensiones. Ya, en el paso número 9. Esto es algo que no pasa muy común, de manera muy común, pero sí puede pasar. Si un establecimiento hace eliminación o disposición final dentro de sus instalaciones, primero debería sacar una licencia ambiental. Entonces, si tiene licencia ambiental y hace la eliminación y disposición final, aquí ustedes seleccionarían sí y les tocaría poner toda la información de la gestión que se hace en la empresa. Si ustedes entregan a un gestor que tiene licencia ambiental, se pondría no y de ahí continuaríamos con el siguiente paso, que es lo más común. Por lo general, las empresas no tienen licencia para gestionar sus residuos peligrosos, sino solo para su actividad principal. Entonces se pone aquí no. Ya. Ahora sí, ustedes tienen que poner aquí información del gestor. Entonces, bueno, en esta sección ya en la realidad les toca empezar a seleccionar. Porque hay veces que les dicen, ustedes ven en la base de datos de gestores y hacen de acuerdo a la base de datos donde está qué gestor tiene acreditación para qué residuo. Y, o sea, ustedes hacen de acuerdo a eso y eso a veces no les sale aquí. Entonces aquí sí les toca estar un poco moneando esto de los gestores y hay que seleccionar un gestor para cada residuo peligroso. Entonces solamente se pone seleccionar el residuo y les sale como todos los gestores que están autorizados y toca seleccionar. Ya, igual la provincia y el cantón de donde ustedes donde se va a gestionar. Ya, esta información de qué es lo que se hace con el residuo, ustedes lo pueden encontrar en cadenas de custodia, también en la base de datos de gestores teníamos esta información de qué es lo que hacen.
si hacen incineración, si hacen con procesamiento, si hacen reciclado, etc. Y por último, vamos a tener, bueno, no por último, seguimos en las, aquí tendríamos que seleccionar el tipo de tratamiento, como les mencioné. Buenas noches, tengo una consulta. En cuanto a lo que mencionabas de los gestores, por ejemplo, yo en algún momento tuve el caso que tuve un gestor que efectivamente me dijo, sí, yo hago incineración a tal producto. Entonces, cuando yo entré a la plataforma a seleccionar, nunca me salió habilitado este gestor que hacía incineración. Entonces mi pregunta es, en el caso de que yo, porque como tú, como comentas, tenemos que estar moneando el sistema, en el caso en el que yo escoja, por ejemplo, que no voy a hacer incineración, sino voy a hacer un coprocesamiento y ya escojo otro gestor ambiental, no al que yo pregunté, ¿tengo algún problema? O sea, en realidad no he escuchado que haya ningún problema. Lo importante es que ustedes declaren en la declaración anual que ustedes hagan, declaren el responder gestor. su pregunta. No, no hay ningún problema. Yo también tengo experiencia en lo que es realización de registros generadores de desechos peligrosos. Acá, inclusive, si ustedes van y revisan, porque está, bueno, ahí subido en la página los videos de lo que nos dan en mesa de ayuda, para poder realizar estos procedimientos, nos explica claramente que nosotros tenemos la opción de dejar en blanco estas dos partes, ¿no? Por eso es que se puede dejar la empresa prestadora, porque obviamente la mayoría de personas para, por ejemplo, qué sé yo, una lubricadora, una lavadora, repuestos, no tienen todavía contratado al gestor. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Por ejemplo, acá si seleccionan a una empresa, un tratamiento que no corresponde, porque la mayoría de esos tratamientos a ustedes les van a salir que no vale. Lo único que les aparece por ahí es incineración. De ahí el resto de tratamientos les aparece que no existe en el país. O sea, es el problema. Otra cosa que a veces tampoco aparecen todos los gestores. Los gestores normalmente sí están autorizados para más tratamientos o para más residuos realizar el tratamiento. El problema es que el sistema normalmente no lo actualizan constantemente y ese sabe ser un problema un poco complicado. Pero, como digo, a nosotros nos da la opción de tanto en la parte de seleccionar el transportista como seleccionar el gestor y el método de la gestión, lo podemos dejar en blanco. Si ustedes pueden revisar anteriormente, en la anterior diapositiva, y ustedes pueden ir dejándolo como ámbito nacional y el gestor dejarlo en blanco para que después puedan hacer la contratación. Inclusive el gestor, uno de los requisitos que les pide a ustedes para realizar la contratación es tener el registro generador de desechos peligrosos. Entonces, por eso, en eso no hay ningún problema, en eso no se complique. Normalmente no nos observan por ese lado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, queda claro, en el caso en que yo no tenga gestor, yo voy a seleccionar como ámbito nacional, pero si es que yo sí tengo un gestor, ahí selecciono en dónde se encuentra ubicado el centro de donde se hará la disposición final, ¿correcto? Correctísimo, correctísimo. Perfecto. Lo general, lo recomendable va a ser seleccionar que el transportista sea el mismo gestor. Eso con motivo de ahorrar gastos, ¿no?, a la empresa. Eso nada más. ¿Tenemos algún problema si es que yo seleccioné a nivel nacional y a la vez seleccioné el gestor? No tiene. Es que hay gestores, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, correspondencia nacional, como por ejemplo GADER. GADER trabaja en todo el país, entonces en ese sentido no hay problema. Ok, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, ingeniero. Y sí, como el ingeniero mencionaba, va a ser de gran ayuda también que ustedes, si gustan, pueden ingresar en el aula virtual y ahí está grabado unos videos que igual van repitiendo paso por paso todo lo que hay que hacer. Y como mencionó el ingeniero, en esta sección no es obligatorio llenar esta parte del gestor. Ya, bueno. Entonces, aquí se pone toda la información, si es que la empresa ya tiene un gestor, el tipo de tratamiento que se da, y se selecciona. Y por último, nos da esta opción que dice yo, el representante legal con cédula de identidad, declara bajo juramento que la información, entonces, ¿quién se lleva o tiene la responsabilidad de que todo esto sea real? Es el representante legal.
Entonces de ahí se pone a aceptar y se finaliza el registro de generador. Entonces nosotros tenemos una pequeña tarea para el día de mañana que les voy a explicar ahorita. Ya. A ver, en el aula virtual. Ya. Bueno, en el aula virtual ustedes tienen aquí están todos esta grabación, estas grabaciones que habla paso por paso todo lo que hay que hacer. Y también les explica lo que les he venido mencionando y aquí es donde dice que no es obligatorio llenar esa sección del gestor. Ya. Ahora, aquí ustedes tienen la tarea 2. Ya. Entonces, si ustedes hacen clic en este link, ustedes de los 5 residuos peligrosos que seleccionaron ayer, deberían seleccionar ahora 3 y tratar de llenar este anexo A. Creo que tengo que descargarme nuevamente. Pero este anexo A está en esta sección aquí. Aquí tenemos el anexo A también. Entonces ustedes van a tener que llenar este anexo A de estos 3 residuos peligrosos utilizando las claves de llenado. Vamos a ver dónde está. Ingeniero, una consulta en dónde están las claves de llenado. Déjame ver. Al Y final. aquí está. Este que dice claves de llenado, que es el 5. Ustedes deberían utilizar. Entonces les voy a abrir para que vean. Ya. Entonces ustedes ya. Entonces ustedes tienen que llenar este anexo 2 para sus 3 residuos peligrosos. Ese es el deber. Entonces aquí les dan estos numeritos. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces deberían, ven este número y van a las claves de llenado. No se ve. Ah, ya, entonces otra vez. Ya, ahí sí ven. No, Gaby. No, No, no se ve. stop share. Pero es raro. Estoy compartiendo el anexo 2. Y screen share is pause. A ver, compartamos otra vez. Ya. No, qué raro. Ya, ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces aquí, este es el anexo que ustedes tienen que llenar de los 3 residuos que escojan. Entonces, cada sección tiene una clave de llenado. Entonces, ustedes tienen que ir, por ejemplo, aquí dice 1, 2, 3, 4. Entonces, deberían ir al documento que dice claves de llenado, que también está en el aula virtual.
Ya. Sí se ven, ¿no es cierto? Claves de llenado. Entonces aquí dice, por ejemplo, 1, nombre del desecho de acuerdo al listado nacional, que es el 142. Si ven aquí, está también en la parte de abajo en estas hojas, está el 142. Entonces, ahí pondrían el nombre. De ahí la que decía 2, dice indicar la clave. La clave igual la encuentran aquí. O sea, aquí está el acuerdo ministerial 142 para que no se vayan a buscar la normativa. ¿Ya? De aquí también dice clave de categoría 3, ahí sí les dice. Por ejemplo, si yo estoy viendo aceites usados, mi categoría va a ser aceites gastados, lubricantes, sería O1 mi clave. Y así, tienen que ver lo que dice en el 4, en el 5, etc. Hay datos que no van a saber, por ejemplo, esto del tratamiento, entonces pueden inventarse. Y ya mañana vamos a ver qué tipo de tratamiento se puede dar a varios residuos. Ya. Entonces esto sería de 3 residuos. Hay algunas cosas que no tienen clave. Por ejemplo, les piden el CRTIB y si recuerdan eso ya vimos que era del 142 y como también ya hicieron el ejercicio ayer, ya tienen el CRTIB. Ya. ¿Tienen alguna consulta acerca del deber? ¿No? Es una por cada desecho, ¿verdad? Un Sí. anexo por cada desecho. Sí, aunque pueden llenarlo aquí mismo. No es necesario hacer por separado porque el anexo les permite hacer de varios residuos. Disculpe, ¿y lo enviamos en formato Excel o nuevamente en el formato que nos entregaron? Yo creo que en el Excel estaría bien, ingeniero. Inge Rodrigo. Sí, envíenle en el Excel nada más. En el Excel nomás envíen esta tarea. No hay problema. Ujú. Ya. A ver, aquí está. Entonces, este les permite poner varios desechos aquí. O sea, tiene el espacio para que ustedes llenen. Aquí puede ir aceite usado, filtros, material. O sea, tiene para poner varios desechos. Entonces, sería un solo documento con 3 residuos peligrosos. Ya. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche.